He conocido a Sergio como una persona preocupada por estudiar profecía, y él ha pasado noches en oración y en estudio de la palabra de Dios en cuanto a las profecías. Es un hombre que ha cambiado su vida completamente cuando ha recibido el llamado de Dios al ministerio. Él se dedicaba antes, no lo van a adivinar a qué, hacía documentales de naturaleza. Sergio, ¿podrías decirnos tú alguna cosa más, Sergio? Pero yo lo que os puedo decir es que es un hombre que se ha preocupado por el estudio de la palabra de Dios, por oración, y sirve a Dios hoy como secretario de la Unión Española. Bienvenido, esta es tu iglesia de Palma de Mallorca, te escuchamos y el Señor te bendiga. Muchas gracias, Pastor Mijael. Pues mis hermanos, feliz de poder estar con vosotros. La primera vez, se lo decía a Diony hace un ratito, que estoy aquí. La verdad es que he marcado muchas veces esta iglesia en el calendario, en este quinquenio, y no sé por qué, nunca al final he podido venir. Cuestiones que surgían en un sitio, prioridades que había aquí rápidamente a solucionar algún problema en alguna otra iglesia. El caso es que al final nunca he podido venir aquí, y mira que tenía ganas de venir aquí a Las Palmas, y bueno, al final el Señor ha hecho posible que casi al final del quinquenio pues esté aquí en Palma de Mallorca, en esta iglesia preciosa que tenéis. La verdad es que sois privilegiados respecto a otras iglesias que he visto, de tener esta iglesia, además con tanto espacio para niños, precioso. De lo que ha dicho Mijael os podré decir que, mis hermanos, yo tengo dos grandes pasiones. Una es la naturaleza, me encantan los animales, me encanta la vida salvaje, eso me lo inculcó mi padre, que es otro loco de la naturaleza, los que le conozcáis. Y, en segundo lugar, pues está Dios. No en segundo lugar, sino estaban a la par, vamos a decirlo así, pero aunque mi padre era pastor, nunca me había surgido el deseo de ser pastor. Y cuando me decían, algunas personas me decían, oye, pero tú no has pensado... Y yo decía, bueno, es que me gustan más los animales que las personas. Es que, ¿qué le voy a hacer? Pero el Señor cambió eso. ¿Sabéis, mis hermanos? El Señor cambió eso. Y fue el profundo estudio de la Biblia y el encontrarme con Dios de una manera muy especial a partir de un determinado momento de mi vida, toda la vida adventista, pero bueno, el Señor tiene sus tiempos, cuando finalmente la pasión por el Evangelio, la pasión por Jesús, por dar estudios bíblicos, por predicar la palabra de Dios, se convirtió en algo muy superior a mi amor por la naturaleza. Y también tuve un problema, y es que todos los documentales que nosotros hacíamos, casi todos eran para National Geographic. Y el problema de National Geographic es que es una gran escuela de evolución. Así es que convertía todas las horas de trabajo que hacíamos, todas. Fijaros, para hacer media hora de televisión, nosotros estábamos un equipo entero rodando 2 años. 2 años para media hora de televisión. Así es que eso os dirá el tiempo invertido para esos documentales. Y luego, cuando lo cogía National Geographic, pues empezaba a meter millones de años, este animal... Y yo decía, bueno, al final, yo estoy trabajando para el enemigo. Yo no creo en nada de esto y estoy aquí dedicando toda mi vida al enemigo. Porque al final estos documentales los verán niños y personas que se creerán a pies juntillas lo que dice ese señor ahí. Así es que el Señor fue transformando poco a poco mi pensamiento, y al final le dije, Señor, y si puedo la mitad del tiempo con una cosa y la mitad del tiempo con otra, ¿qué te parece? Lo hacemos así, mueve tú las cosas para que esto pueda ser posible. Pero al final era imposible, porque nos íbamos a rodar y estábamos pues 15 días, por ejemplo, pues en Doñana, rodando El Águila Imperial, y era imposible. A mí me respetaban el sábado, pero fuera de eso, pues estábamos allí metidos en el hotel y temprano por la mañana salíamos, y todo el día detrás de los nidos, con las radios, con las cámaras, y bueno. Así es que al final dije, bueno, esto es imposible, y el Señor me decía, no, todo el tiempo para mí. Ya tuviste tu tiempo para ti, ahora todo el tiempo para mí.
Y al final, mis hermanos, me pasó lo que a Moisés, ¿no? O sea, ¿os acordáis lo que le pasó a Moisés? Tantos años allí llevando los borregos por el desierto, que solo veía borregos por todos los sitios, y el Señor le dijo, bueno, pues ahora quiero que en vez de los borregos lleves personas a la salvación. Así es que yo era un apasionado de las serpientes, Mijail no lo ha dicho, pero yo tenía, antes de dedicarme a documentales, yo tenía mi habitación llena de terrarios con serpientes, especialmente cascabeles, tenía de todo, víboras africanas, pero finalmente, bueno, pues ya sabéis lo que le pasó a Moisés, ¿no? Tiró la vara, se convirtió en serpiente, pero el Señor le dijo, bueno, ahora coge la serpiente por la cola y se convirtió en una vara de pastor. Bueno, pues esto me pasó a mí, mis hermanos, exactamente a la misma edad que a Moisés, no, 40 años antes. Así es que yo he tenido una vocación tardía, pero no me arrepiento para nada, mis hermanos, de esa decisión, y aunque de vez en cuando me voy a la naturaleza a pasear y a orar y pues, sabéis, tengo la satisfacción que un día veré no el fruto de lo que trabajé, todos los años que trabajé para National Geographic y la BBC, sino veré el fruto por la eternidad de todos los años que trabajé para el Señor en la segunda parte de mi vida. Así es que eso es lo que merece la pena. Eso es lo que merece la pena. Y os digo, hay personas ahora mismo sedientas de la palabra de Dios. Lo ha dicho vuestro anciano, sedientas de la palabra de Dios. Y ese proyecto de Home Media está llegando como nunca donde nosotros no podemos llegar. Y es tan fácil, mis hermanos. Ahora las personas nos llaman para recibir estudios bíblicos. Imaginaros. ¿Quién hubiera pensado eso? Personas llamándonos de toda España en un solo año, que se bombardeó varios lugares de España en un proyecto piloto que hizo la Unión el año pasado. Han quedado cerca de 2.000 personas. 2.000 personas que quieren seguir sabiendo. Hemos tenido que coger a 3 chicas voluntarias para que pudieran atender esa enorme cantidad de personas que seguían pidiendo libros, que seguían pidiendo estudios, porque se habían leído El Camino a Cristo, se habían leído El Deseo de todas las gentes, y ahora querían más, y ahora querían estudio. Entonces había que repartirlos a los distintos lugares donde esas personas estaban, para que distintos pastores o distintos hermanos los atendieran. Así es que, mi hermano, el Señor sin duda te ha dado un don, y el don que te ha dado es un conocimiento de la Biblia mucho mayor que cualquier persona de ahí fuera. Pues ese don hay que ponerlo en práctica, y dentro de esta iglesia, con la cantidad de personas que están llamando, al menos cada uno deberíais decir, oye, yo quiero llevar este año una persona a los pies de Jesús. Y voy a orar al Señor para que me mande esa persona. Y el Señor nos lo va a dar, porque esa es nuestra misión, mis hermanos. El Señor podría haber empleado sus ángeles para hacer esta misión. ¿Por qué no los ha empleado y nos emplea a nosotros? Con sus ángeles lo haría en un día. En un día todo el mundo evangelizado. ¿Y por qué nos emplea a nosotros casi 200 años que llevamos desde 1844 y seguimos sin alcanzar? Mañana por la tarde veremos por qué seguimos sin alcanzar los 4 puntos cardinales de la tierra con el Evangelio. Es porque Él sabe que si yo no hago esa labor, no me salvaré. No me salvaré porque no creceré espiritualmente. Me haré como un bonsái, cada vez más raquítico, hasta que moriré espiritualmente. Porque solo ayudando a otros, llevando el mensaje a otros, es como yo crezco espiritualmente, y el Señor lo sabe. Así es que, mis hermanos, este es el secreto para no morir espiritualmente. Dar estudios bíblicos, llevar el mensaje a otros, buscar a personas. Y ahora el Señor nos las trae. Ya que nosotros no vamos, el Señor nos las trae. Mis hermanos, ¿ya qué más queremos? A mí me gustaría llevaros por el santuario, porque es una de mis pasiones en la Biblia, que se junta además con Apocalipsis y Daniel, que es otra de mis grandes pasiones de la Biblia. Así es que he dedicado muchos años a estudiar el santuario. He estudiado sobre todo lo que es la simbología, lo que se denomina la simbología estática. La simbología estática es el propio santuario en sí, ¿de acuerdo? Porque nuestra iglesia ha estudiado mucho la simbología dinámica, que son todos los rituales, ¿sí? Ahí hay mucho escrito, pero de la simbología estática no hay nada escrito. Pero la simbología dinámica y la estática deben unirse en una sola cosa, porque es así. Por eso Dios dio tantos detalles para construir su santuario. No lo hizo por ornamentación,
esos materiales que ha leído el anciano, no fueron pedidos porque sí, fueron pedidos porque detrás de ese material hay un símbolo, hay un mensaje que Dios quiere que sepamos. Así es que nos llevaría una semana estudiar el santuario, al menos para tener un poquito una vislumbre de qué representaba cada mueble, por qué esas medidas, por qué los colores, por qué todo eso. Y sabéis, mis hermanos, al final es lo que dice el apóstol Pablo. El santuario es el Evangelio en símbolos. Esto es una descripción directa de Elena de White. Dice que el Evangelio es una profecía resumida, el santuario es una profecía resumida del Evangelio. Así es que fijaros, profecía y además resumida. O sea que todo el santuario, y además ella dice, no solo los rituales, sino el santuario en sí es una profecía resumida del Evangelio. Así es que si conocemos el santuario, podremos entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis están fundamentados en el santuario especialmente. Y también la otra, digamos, base simbólica de Daniel y Apocalipsis es Génesis 1. Así es que todos esos animales que salen del mar, la tierra, los árboles, la mujer vestida del sol, la luna, las estrellas, oye, ¿todo eso por qué? Bueno, todo eso porque en Génesis 1 no solo hay un mensaje de creación, hay un mensaje de redención. Yo tengo un tema entero que solo toca ese mensaje de la redención que hay en Génesis 1 aplicado a Daniel y Apocalipsis. Es decir, ¿por qué esos animales puros, otros impuros? ¿Por qué salen del mar? ¿Por qué son cuadrúpedos terrestres y se meten cuando se metieron en el mar? ¿Y ahora por qué salen hibridados? No según su género y su especie, como Dios los creó. Así es que veis, hay toda una cantidad de mensajes ahí que Dios nos ha puesto en imágenes para que nosotros preguntemos, oye, ¿esto por qué? Y entonces la Biblia es su propio intérprete. Y cuando yo le hago una pregunta a la Biblia, de algo que hay revelado en la Biblia, Dios tiene que haberme dado en algún sitio de la Biblia la solución. Así es que yo lo único que tengo que hacer es buscar la solución. ¿Y quién me va a dar esa solución? No mi invención, sino la Biblia. Pero para eso tendré que pasar horas buscando, leyendo, escudriñando, leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía, leyendo lo que dicen otros comentaristas y leyendo especialmente la propia Biblia. Y al final el Señor dará la contestación. Así fue conmigo, mis hermanos, así será con vosotros. Y me gustaría en esta noche pues ir rápido, porque es un tema denso, pero ir rápido y mostraros cuál fue el recorrido que siguió Juan dentro del santuario celestial en el Apocalipsis. Y, ¿sabéis? Comienza en un punto, va recorriendo diferentes muebles y termina en el lugar santísimo. Así, Así es que vamos a ver qué mensaje de salvación hay en ese recorrido y por qué Dios le invita a entrar en su santuario. Porque al final, ¿sabéis, mis hermanos? Todo el Apocalipsis y todo el libro de Daniel, ¿qué son? ¿Qué son finalmente? ¿Cuál es el centro del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis? Es Cristo. Cristo es el centro absoluto del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. ¿Y qué representa el santuario? ¿Qué representa? Es toda la obra salvífica de Cristo, al detalle, en tiempos. Porque, mis hermanos, la puerta es una fecha determinada en la historia de nuestro mundo y la historia de la redención. El altar es otra fecha. Aquí se bautizó Cristo, aquí murió Cristo, y aquí resucitó Cristo y ascendió en el año 31, así es que aquí tenemos el año 31, pero luego iba a pasar dentro de esta tienda en el lugar santo del año 31 a 1844. Y en 1844, que es la segunda puerta que está ahí dentro, él entra al lugar santísimo, ¿para realizar qué? Para realizar el juicio, que es muy interesante. ¿Y por qué tiene que haber un juicio? Y ahí andamos con un litigio siempre con el mundo evangélico, ¿no? Que el juicio es cuando Jesús venga y ya está. No, hay un juicio previo. ¿Por qué hay un juicio previo? Lo veníamos hablando en el coche con vuestro pastor, ¿no? Hablábamos de la libertad que el Señor nos dio
y por eso el pecado entró. Si no hubiera concedido libertad, no hubiera habido pecado, ¿sí? Así es que el Señor concedió libertad y finalmente entró el pecado. Así es que solución al pecado, Cristo tenía que ofrecerse. Y por lo tanto, se monta todo el plan de la redención. Todo el plan de la redención simplemente por darnos libertad de elección. Ya está. Y Cristo es el que realiza todo ese proyecto. Había algo que he preguntado al principio que no me acuerdo qué era, que es lo que estaba intentando explicar. Bueno, el caso, mis hermanos, es que tenéis el tabernáculo, que finalmente fue una maqueta de ¿qué tabernáculo? ¿De cuál? Del celestial. Juan se va a mover en el celestial, no se va a mover en el terrenal, pero yo no podré entender el celestial si no comprendo el terrenal, porque al final son una copia que funcionan a la par. Así es que yo tengo que entender que en todo el atrio, todo lo que ocurre en el atrio, es el ministerio terrenal de Cristo. Y todo lo que ocurre en la tienda es el ministerio celestial de Cristo. Todo. Por lo tanto, ese ministerio terrenal va a lograr finalmente que yo obtenga la salvación. Pero también esto no solo me muestra una profecía de tiempo, sino lo que me muestra es cómo se produce la salvación. ¿En qué orden se produce la salvación? Realmente el santuario funciona como una especie de tapa del puzzle. Vosotros habéis visto que en un puzzle grande de 5.000 piezas, bueno, todos los puzzles tienen una tapa y en la tapa hay una imagen, ¿sí? Y en esa imagen, ¿para qué me sirve esa imagen de la tapa? Para guiarme, para orientarme, porque si no tuviera esa imagen, yo miraría las 5.000 piezas me mirarían a mí y yo diría, ¿y qué va a salir de aquí? No tengo ni idea de lo que saldrá de aquí. Entonces, incluso empezaría a mezclar las piezas o a intentar meter piezas donde no tienen que estar porque no sabría cómo va la imagen. Pero si tengo una imagen, la imagen me va guiando y yo, todas las piezas azules son del cielo este que hay aquí. Y las rojas tienen que ser de esta zona aquí, que hay las cortinas. Y entonces yo voy juntando por piezas. ¿Sabéis? Realmente Dios le dio al principio de la escritura de la Biblia a Moisés 2 cosas en el Sinaí. 2 le dio, 2. Siempre nos solemos acordar de la primera que le dio, ¿no? Que son los mandamientos. Pero nunca nos acordamos de la segunda que le dio. Así es que le dio los mandamientos y ¿qué le dio? Lo ha leído Dion, ¿y qué le dio? ¿Qué le dijo? Yo te mostraré el diseño, el modelo del tabernáculo. Yo te lo voy a mostrar. Así es que había uno en el cielo, ese es el modelo, y Dios le mostró una maqueta de ese para que lo construyera exactamente como él lo marcaba. ¿De acuerdo? Así es que, finalmente, ahí tenemos ese tabernáculo que es una copia. Si yo entiendo esto, yo entiendo que yo empiezo aquí en la puerta. Aquí está Jesús bautizándose, pero a la vez está diciendo, como le dijo a sus discípulos, ven y sígueme. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Y cómo os haré descansar? Os lo voy a mostrar aquí. Os lo voy a mostrar aquí. Mañana veremos, mis hermanos, cómo este atrio de lino blanco, que es la misma materia que revestía a los sacerdotes. Hay un texto de Isaías que estudiaremos mañana, en el que Isaías ve el templo lleno de la gloria de Dios, el trono de Dios. Y hay una cosa muy interesante, y es que dice que sus faldas llenaban el templo. Sus faldas, dice sus faldas, es como los ropajes largos sacerdotales, ¿verdad?, que llenan el templo. ¿Sabéis? El santuario realmente lo tuvieron que construir así, a la horizontal, porque no tenían otra forma de construirlo, pero el santuario realmente no funciona así, funciona así. Así es que tenemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo, es decir, estaría a la vertical totalmente, ¿de acuerdo? Por eso cuando Salomón pudo construir el templo, construyó el atrio y luego escalinatas tremendas, lugar santo, escalinatas y lugar santísimo. Era una manera de mostrar que vamos en ascensión. ¿En ascensión a qué? Realmente esto era una representación del monte Sinaí, en el que el pueblo estaba abajo, rodeado por una valla que no podían pasar, y Dios aparece arriba de todo en su trono, ¿sí? Y lo que
Dios pretende es que un día, todos los que están abajo rodeando ese monte, un día estén con Él encima, en su monte. Esto lo vemos en Daniel 11, aparece un monte al final, que es Cristo y su pueblo, y también en Apocalipsis, porque Jerusalén siempre está arriba del monte. Así es que Dios quiere que nosotros pasemos de este mundo, muy alejado de su trono, a estar con Él en su trono. Y el proceso para hacer esto es esto. ¿Y por qué el santuario Dios lo tuvo que dar? Porque era la forma de mostrarles al pueblo de Israel, sin dejarse nada, cuál era el proceso de la salvación. Porque si no, el mundo evangélico, ¿qué hace? Coge una parte de aquí y otra parte de aquí y dice, wow, ya tengo toda la salvación aquí, Cristo. Y entonces se quedan aquí, se quedan aquí. Aquí se quedan. ¿Por qué? Porque una vez Cristo ha muerto, ya está todo hecho, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, el santuario me muestra que no, que hay todo un proceso. Y que cuando yo llego aquí me tengo que bautizar. Tengo que morir con Cristo. Tengo que ser revestido de lino blanco. ¿Dónde conseguimos nosotros los ropajes, mis hermanos, de lino que llevan los redimidos todos en el cielo? ¿Dónde los conseguimos? Los conseguimos de Cristo, porque Cristo nos reviste, ¿sí? Pero los conseguimos después del bautismo, o los conseguimos en el bautismo. Cuando una vez he muerto a mi viejo hombre, renazco a una nueva vida, y en ese momento Cristo me reviste. ¿Sabéis que eso ocurría aquí con los sacerdotes? Los lavaban aquí. Aquí los lavaban. Y luego los salpicaban con sangre, y a partir de ese momento podían pasar de aquí hacia adentro. Si no, el pueblo solo llegaba aquí. ¿Por qué? Porque ese es el proceso. El proceso es que una vez me he bautizado, yo me convierto en un sacerdote. Y esta valla de lino, mis hermanos, no es más que una representación de esas faldas que vio Isaías que cubrían el templo. Pues imaginaros que Jesús está representado en todo ese santuario, de pie. Así es que yo acudo, ¿y qué hago? Me viene persiguiendo Satanás. ¿Y qué hace un niño pequeño cuando le viene alguien persiguiéndole? ¿Os imagináis a la mamá con las faldas largas, verdad? Y el niño se mete debajo de las faldas y se abraza, y las faldas le cubren completamente. Bueno, pues esta valla representa el borde de las faldas de Cristo, la embajada de Cristo. Cuando yo entro ahí, yo estoy cubierto por Cristo, cubierto. Lo único que Cristo espera es que yo muera a mi viejo hombre aquí y me convierta en un sacerdote, y a partir de ese momento comenzaré a caminar hacia la nueva Jerusalén que está en el lugar santísimo. Esto es a grosso modo, mis hermanos, y a toda velocidad, para que veáis la cantidad de mensajes que tiene el santuario. Cada mueble tiene un mensaje espectacular, todos sus detalles tienen un mensaje fascinante, y siempre es Cristo el que está en el centro de todo. Así es que fijaros, cuando Moisés baja del Sinaí y les dice, el Señor me ha dicho esto y esto y esto y esto, y me ha dado estos mandamientos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el pueblo? Lo vamos a hacer todo. ¿Y a los 40 días qué estaban haciendo? A los 40 días estaban bailando en torno a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a veces nos equivocamos en la religión. Y Dios lo sabía. Y pensamos que nosotros podemos volvernos buenos. Y resulta que no podemos volvernos buenos. Que somos malos por naturaleza. Y Dios lo sabía. Así es que Dios dijo, mira, aquí está la ley. Este es el ideal. El ideal. Pero como yo sé que no lo vais a cumplir el ideal, hay una forma para cumplir ese ideal. Y es a través de Cristo. Entonces aquí tenéis el santuario. Pero ellos se quedaron con la ley y se olvidaron de lo que representaba el santuario. Tanto es así que cuando Jesús viene, tenían los rituales del santuario, pero se habían olvidado que representaban a Cristo y todo su ministerio terrenal y celestial. Y ellos pensaban que simplemente por el hecho de matar un cordero ya eran limpios de sus pecados. Pero ya no sabían ni lo que representaba ese cordero. Así es que nos puede pasar a nosotros lo mismo. Podemos pensar que
lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos de Dios. Y entonces estamos todos ahí pendientes de guardar los mandamientos de Dios. No adulteres, no robes, no digas mentiras, no. Pero estamos criticándonos unos a otros. Y Jesús dice, pues ya mataste a tu hermano. Si le criticaste o le insultaste, ya lo mataste. No te acostaste con una, pero vas mirando a todas las que pasan. Ya adulteraste. Es como si Dios nos dijera, ¿no te das cuenta que es imposible para ti hacer esto? Y necesitas otra fórmula. Pues para eso está el santuario. El santuario, mis hermanos, nos ordena teológicamente la Biblia. Es increíble. Por eso Dios lo dio al principio de la escritura de la Biblia. Nos ordena. Porque si no, yo puedo pensar que quedándome aquí, una vez salvo, una vez he muerto con Cristo y Él me ha revestido, ya está, me quedo aquí. Ya soy salvo para siempre. Ya haga lo que haga, no va a pasar nada. Esto es lo que cree gran parte del cristianismo. Pero Dios te dice, oye, no, perdona. Es que después te tienes que vestir de sacerdote y tienes que continuar tu andadura. Y allí dentro del lugar santo hay varias cosas. Y finalmente habrá un juicio. Y el juicio, ¿por qué? Porque en el juicio yo voy a mirar quiénes realmente se han mantenido revestidos de mis vestiduras desde el principio hasta el final. Esas que obtuvisteis aquí, ¿las has conseguido mantener blancas hasta allí? Esto es lo que se va a mirar. Y veréis cómo en Apocalipsis, en el 5.º sello, dice que se les dieron vestiduras blancas a todos los que estaban en el altar de incienso. Así es que habían pasado desde este altar hasta aquel altar. Y se les dieron vestiduras blancas, mis hermanos. Es una forma de hablar, porque realmente ellos ya recibieron las vestiduras blancas ahí, como sacerdotes. Ahora tienen que mantener las vestiduras blancas hasta el altar de incienso. ¿Y cómo las vamos a mantener? Cuando un anciano le pregunta a Juan, oye Juan, esta multitud que está aquí, impresionante, incontable, como la arena del mar, todos vestidos de lino blanco, en el trono, al lado del trono, en torno al trono, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan dice, pues no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces el anciano le dice, pues sí, estos son los que han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Fijaros, han lavado, yo lavo mis ropas aquí. ¿Y dónde las blanqueo? Porque en el bautismo yo lavo mis ropas. ¿Y dónde las blanqueo? Yo las blanqueo, mis hermanos, las blanqueo en el lavacro y en el lugar santo. Porque cada vez que yo peco, después del bautismo, una mancha se pone en mi vestidura blanca. ¿Y ahora cómo limpio esa mancha? Y hay citas enteras de Elena de White que dicen esto. ¿Cómo limpio esta mancha? Solo acudiendo a Jesús, solo diciendo, Señor, he fallado, perdóname, límpiame, transfórmame, ayúdame para que yo no vuelva a caer en esto. Pero si vuelvo a caer otra vez, volveré a acudir a Jesús y Jesús me perdonará todas las veces que haga falta, siempre que mi arrepentimiento sea sincero. Pero tengamos cuidado, porque a medida que repito un pecado, ¿sabéis lo que pasa con el pecado? Me va debilitando. Y puede llegar un momento en que yo piense que lo que estoy haciendo no es pecado. Y que ya no llegue a mí la voz del Espíritu Santo. Y que un día el Espíritu Santo no me alcance con el arrepentimiento. Así es que tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es esas vestiduras que me dio el día del bautismo, mantenerlas limpias hasta que yo llegue ahí, al juicio. ¿Y por qué se dice en el juicio y se les dieron vestiduras blancas? Si ya las tiene. Porque en el juicio se abrirá el libro de mi vida y se mirará si delante de cada pecado, después de bautizado, delante de cada pecado, ha sido limpiado. Entonces lo que se hará es que se me ratificarán las vestiduras blancas por la eternidad. Eso es lo que ocurre ahí, no ocurre otra cosa. Yo las tengo desde el principio, lo único que tengo es que mantenerlas limpias. Y Elena de White tiene citas que dicen que Jesús les dice a los que le acompañan en el trecho que va desde el candelabro
hasta el altar de incienso, mantened vuestras vestiduras blancas hasta que yo venga. O sea que ya tienen las vestiduras blancas. Dice, mantened vuestras vestiduras blancas hasta que yo venga. Esto lo dicen primeros escritos, en el texto de qué ocurrió en 1844. Por lo tanto, mis hermanos, todo el santuario me muestra el ministerio terrenal de Jesús en el atrio, en la tienda el ministerio celestial de Jesús, el altar de sacrificios se muestra cómo Jesús pagó la sentencia por el pecado y justificó a todo el que lo acepte como su Salvador. El lavacro no es el lugar del bautismo, porque a veces vemos que hay agua y decimos, ahí es el lugar del bautismo. No, ya soy sacerdote. Yo tengo que morir con Cristo en el altar. Yo tengo que morir con Él. Yo muero con Él y resucito con Él. Y entonces me convierto en sacerdote y entonces cada día tengo que lavar mis manos y mis pies. ¿Dónde? En el lavacro. Las manos es lo que yo hago, los pies el camino que sigo. Ese mueble se hizo con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. Y Pablo y Santiago me dicen que el espejo es la palabra de Dios y la ley de Dios. Luego yo en el espejo miro mi vida. ¿Cómo está mi vida? ¡Wow! De repente veo una mancha terrible que hay en mi cara o en mi vestidura. Y entonces ¿qué digo? Señor, ¿y ahora qué hago? No pasa nada. Vamos al agua. ¿Y qué es el agua? El agua en singular, porque las aguas en plural significan pueblos, naciones y muchedumbres del mundo. Pero el agua en singular, Jesús, ¿qué le dijo a la samaritana? ¿Qué le dijo? Ay, si tú bebieras el agua que yo te daría. ¿Qué agua es esa? Ese agua es la palabra de Dios. Ese agua representa también al Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios. Y también representa a Jesús, que es la palabra hecha carne. Así es que, mis hermanos, ese agua es la solución a lo que el espejo me muestra. El problema de Israel es que cogió el espejo como medio de salvación. ¿Cómo el espejo va a ser un medio de salvación? No puede ser el espejo el medio de salvación. Es el agua el medio de salvación, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, su poder regenerador, lo que me va a impedir volver a caer en el pecado. Así es que el lavacro va a santificar la vida de aquel que le ha entregado su vida a Jesús. El lugar santo, ¿para qué es? Pues es el lugar donde Jesús intercede por individuos que por el arrepentimiento reclaman los beneficios de su obra terrenal. Y finalmente el lugar santísimo, un juicio. ¿Para qué? Porque Dios dio libre albedrío, como os decía antes. ¿Y qué pasa, mis hermanos, con el libre albedrío? Que también tienen libre albedrío los que están ahí arriba. ¿Y sabéis lo que pasa? Que tienen mucho miedo a que cualquiera de nosotros entre ahí. Así es que, ¿por qué tiene que haber un juicio? Porque los que están ahí arriba tienen derecho de admisión. Entonces ellos han dicho a Dios, mira, el Hijo del Hombre, ese Hijo de Hombre que hay ahí, el que entra en Daniel 7, ese lo admitimos, porque es perfecto, ha guardado perfectamente tu ley, tiene el amor del Padre en su corazón, ese lo admitimos. Pero nos tendrás que demostrar cuántos de los que vas a traer de ahí abajo son como Él. Y para eso es el juicio. Dios tiene que demostrar a los millones y millones que se ponen allí alrededor en el juicio que cada uno de los que va a meter al cielo son como Él. Y entonces diréis, pero eso es imposible. Y entonces Dios, que sabe que eso es imposible, dice, bueno, pero para mí todo es posible. Y si tú te mantienes revestido de mí, dice Jesús, tú ya eres perfecto desde el día que te bautizas. El problema es que nosotros, mis hermanos, no tenemos en cuenta eso. Y entonces pensamos que la perfección la alcanzaremos al final. Y Cristo dice, no, eres perfecto desde el día que te bautizas. Porque la perfección que vale para entrar en el cielo es la mía, no la tuya. Así es que lo único que tienes que hacer tú no es esforzarte en ser perfecto, sino en esforzarte en tener un encuentro personal conmigo diario. Eso es lo que Jesús está intentando explicarnos en todo el santuario. Ten un encuentro personal conmigo diario, constante, y yo limpiaré las manchas que van a ir manchando tu vestidura, las que te das cuenta y las que no te das cuenta. Porque tú cada día tendrás un encuentro temprano por la mañana. Está marcado en el santuario ese encuentro, mis hermanos, lo veremos. Temprano por la mañana y por la noche. Daniel, por si acaso, tenía un tercero, a mediodía.
porque estaba viviendo en Babilonia y necesitaba ser limpio de todo lo que contaminaban sus oídos, sus ojos. Él no podía escapar de Babilonia, porque estaba allí físicamente, era un esclavo allí, pero él escapaba de Babilonia. ¿Cómo salía de Babilonia Daniel? ¿Cómo salía? En su habitación de oración. Ahí se encontraba con Jesús, y fijaros que Daniel es una persona que por primera vez tiene que estar sin el santuario terrenal, sin llevar un cordero, sin depositar sus manos, sus pecados sobre la cabeza del cordero. Así es que, ¿qué hace? Dice, Señor, que no haya ningún obstáculo entre tú y yo. ¿Cuál es la ventana más cercana a Jerusalén? Esta, en orientación directa. Vale, Señor, pues aquí me voy a poner yo a orar en dirección a ti para que ningún obstáculo bloquee la comunicación. Y límpiame, Señor, límpiame y prepárame para que el día que tú digas que salgamos de aquí, yo seré el primero que saldré. Por eso Apocalipsis dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Pero no podemos salir porque el mundo entero está, físicamente el mundo entero es Babilonia. Entonces, ¿cómo saldré, mis hermanos? ¿Cómo saldré? Solo en un encuentro personal con Jesús diario. Así puedo salir de Babilonia. Y puedo dar testimonio permanente a los que están en Babilonia de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Que eso es lo que Dios quiere. Así es que fijaros, yo comienzo la salvación aquí, bautizándome. El altar, y no tengo tiempo ahora, mis hermanos, pero el altar tenía 4 cuernos. En los 4 puntos cardinales había un cuerno, de bronce. Todo el altar es de bronce. Ya el bronce en la Biblia representa juicio o muerte contra el pecado. Eso es lo que representa el bronce. 4 cuernos. Los cuernos en Daniel y Apocalipsis representan naciones. 4 puntos cardinales. Así es que representan las naciones de los 4 puntos cardinales de la tierra, juzgadas a muerte por su pecado. Por eso el fuego, que es la paga del pecado final, ardía día y noche aquí y no se apagaba jamás. Es un mensaje constante de lo que nuestro mundo va a pasar al final. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué este fuego no nos ha devorado? Porque Cristo, cuando Adán y Eva pecaron, le dijo al Padre, Padre, yo doy mi vida. Gracia para ellos. Yo doy mi vida. Y Dios estableció este tiempo de 6.000 años en el que, gracias al bronce, esa serpiente que levantó Moisés en el desierto, ¿os acordáis de esa serpiente que levantó Moisés en el desierto? La serpiente representa a Satanás. Pero resulta que aquella serpiente de bronce, cuando la gente miraba aquella serpiente, ¿qué pasaba? Vivía. ¿Por qué? Porque ¿quién acarreó todo el pecado del pueblo sobre sí mismo y se convirtió en serpiente? ¿Quién? Jesús. Jesús se convirtió en pecado, mis hermanos, para sacar nuestro pecado, Él lo cargó y Él lo llevará sobre sí desde aquí hasta el juicio, donde se demostrará que Él es inocente y que todos los que han confiado en Él también son inocentes. Entonces cogerá todo el pecado, lo llevará aquí en la segunda venida y aquí se lo pondrá encima al segundo macho cabrío que es Azazel, que es Satanás, se lo pondrá encima y lo declarará culpable absoluto de todos los pecados que los justos han cometido. Y se liberará del pecado totalmente. Por eso se habla de la purificación del santuario, porque el pecado no se destruye, el pecado se va arrastrando a través de los libros y un día, y es Cristo el garante de ese pecado, es Cristo el que sobre el que se pone ese pecado. Y finalmente Cristo saldrá y lo pondrá sobre el macho cabrío que está aquí. Y ahí pasarán 1000 años y después morirá en este fuego de aquí, donde morirá con sus ángeles, con la bestia, con el falso profeta y con todos aquellos que finalmente han decidido que no querían saber nada del plan de la redención. Mis hermanos, cuando el sacerdote que mataba el cordero ponía la sangre en los 4 cuernos, porque la ponía en los 4 cuernos, ¿sabéis lo que estaba diciendo simbólicamente? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, que era el Cordero que moría aquí, para que todo aquel que deposite sus pecados sobre Él, que crea en Él como el Salvador del mundo, no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, evite esto y siga hasta un día estar aquí. Este es el mensaje. Podríamos hablar de por qué una reja para cazar animales es lo que sostenía aquí los carbones encendidos. Una reja para cazar animales de bronce. Y ahora viene Jesús y cuenta una parábola y dice,
El reino de Dios es como una red echada al mar, pero mis hermanos, entendamos siempre esto a nivel simbólico. El mar son todas las naciones, pueblos y muchedumbres de este mundo, que finalmente esa red alcanzará, cogerá, y dice, y llegarán a la orilla. ¿Sabéis cuál es la orilla, mis hermanos? La barquita va en tránsito por aquí, pescando, llegan a la orilla. Esta es la orilla. 1844. Y entonces los ángeles, dice, cogerán a los peces buenos y los pondrán en cestas para el reino de los cielos. ¿Y a los malos? ¿Qué dice que hace con los malos, los peces malos? Al fuego. Dice al fuego. Era una escena normal en la época de Jesús, porque había peces puros y peces impuros. Así que los pescadores, los peces impuros, los tiraban al fuego. Y los peces puros, esos a las canastitas. Así es que todo absolutamente coincide. Yo comienzo la salvación aquí, acepto a Jesús como mi salvador personal, Jesús muere aquí, y ahí comienza la salvación. ¿A dónde tengo yo que llegar, mis hermanos? ¿A dónde tengo que llegar? Fijaros, hay un único mueble en todo el santuario que se repite, un único mueble, que es el altar. Aquí tengo un altar de bronce y aquí tengo un altar chiquitito de oro. Este altar de oro cabe más o menos 25 veces en el altar de bronce. O sea, podían caber 25 altares de oro en el altar de bronce. Pero este altar de oro también tiene 4 cuernos. Pero cambia el material. Y además, solo se ponía la sangre en los cuernos el día de la expiación. Muy interesante esto. Aquí se ponía todos los días. Aquí se ponía solo el día de la expiación. Y aquí solo se ofrecía incienso. Aquí se ofrecía el cordero. Fijaros qué diferencia. Pues yo tengo que pasar de aquí, que es donde me bautizo, tengo que llegar aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Lo dice el 5.º sello. Son todos los que han muerto. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesús. Es decir, todos los que han sido fieles a la palabra de Dios. Y no solo han muerto como mártires, que a veces entendemos que han muerto como mártires. No. Son todos los que han muerto fieles a la palabra de Dios, fieles al testimonio de Jesús, fieles completamente a Él. Es decir, que han mantenido sus ropas blancas de aquí a aquí, en un encuentro diario y personal con Cristo. Esos son los que están representados por este altar. ¿Y por qué hay 4 cuernos? Porque ¿dónde son los redimidos? ¿De dónde son los redimidos? De los 4 puntos cardinales de la tierra. Hay multitud de textos que dice que Dios reunirá de los 4 puntos cardinales de la tierra a todos sus redimidos. ¿Y por qué la sangre solo se ponía el día de la expiación en los 4 cuernos? Porque el día de la expiación, que es el juicio, se tenía que demostrar que esas personas habían aceptado la sangre de Cristo para lavar y blanquear su vida, sus pecados, su vestidura diariamente, hasta el día de su muerte, aquí. Eso se demostrará con Adán, se demostrará con Eva, se demostrará con Enoc, se demostrará con todos aquellos que han sido fieles a Dios. Por eso este mueble se repite, pero es de oro. ¿Por qué es de oro? Porque el oro representa el carácter perfecto de Dios. Así es que, ¿qué se va a demostrar aquí? Que todos están revestidos del carácter perfecto de Dios. Y lo dice Apocalipsis. Que el nombre de Dios y del Cordero está ¿dónde? En su frente, que es sus pensamientos, su carácter, ha sido transformado. Así es que son todos los redimidos que finalmente entrarán aquí. Si yo soy encontrado aquí el día de la segunda venida de Cristo, pues estoy perdido. Pero si soy encontrado allí, estoy salvo. Así es que, por eso Jesús cuenta una parábola que dice que el rey salió de aquí a ver a los invitados que están aquí. El rey se asomó aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí, a través de los libros, yo veo a los invitados que están aquí. ¿Y cuál fue el problema de ese individuo que apareció por allí? ¿Cuál era el problema? La pregunta es, ¿cómo es posible que no tuviera vestiduras si solo, a partir de aquí, solo podían entrar los sacerdotes? ¿Cómo ese individuo había logrado alcanzar este punto sin las vestiduras? ¿Sabéis? Sí tenía las vestiduras. Pero las vestiduras estaban tan manchadas, tan sucias, que parecía que no llevaba las vestiduras.
Así es que realmente sí llevaba las vestiduras, pero el problema es que ese individuo no se había encontrado con Jesús. Nunca. Desde que se bautizó, y ahora cuando se examina su vida, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí sin las vestiduras? Es lo mismo que Jesús dice, oye, no os conozco. Cuando esos que le dicen, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre hicimos y tal. Están todos ahí. Lo dicen a través de los libros. No lo dicen ellos literalmente, lo dicen los libros. Señor, mira, uy, estos son cristianos, mira todo lo que hicieron. Y Jesús dice, pero es que no los conozco. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron por formalismo, por ritualismo, por no se sabe qué. Pero encuentro personal con Cristo no tuvieron, y Cristo no miente. Así es que Cristo les dice, lo siento, pero no os conozco, nunca tuvimos un encuentro personal. Así es que no os conozco. Y sus vestiduras están completamente sucias. Por eso, aquel individuo se dice, y le ataron las manos y los pies. Dios dice, atadle las manos y los pies y echadlo fuera. ¿Por qué atarle las manos y los pies? ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis qué pasa con todos los que están aquí? Han muerto, ¿no? Dice que han muerto. Porque solo mi nombre sale en el juicio cuando yo muero. ¿Por qué le ataron las manos y los pies a ese hombre? Porque en la antigüedad, a los que habían muerto, se les ataba las manos y los pies. O sea que lo que está diciendo en la cultura de aquella época es, bueno, atar las manos y los pies, enterradle, y cuando despierte el día de mañana será el lloro y el crujir de dientes, porque se encontrará que está fuera de la Nueva Jerusalén y no dentro, donde él pensaba que iba a alcanzar. Sin haber hecho nunca o haber tenido nunca un encuentro personal con Cristo, ¿cómo yo voy a alcanzar la Nueva Jerusalén? Imposible. Así es que fijaros todos los mensajes que nos va mostrando el santuario. Nosotros decimos, ¿y dónde está el santuario en Apocalipsis? ¿Dónde está el altar de bronce en Apocalipsis? Pues fijaros, el mueble no está citado, pero sí está citado lo que ocurrió en el mueble. Apocalipsis 1 del 5 al 6, Jesús nos amó y nos lavó con su sangre. Los verbos están en pasado, fijaros que es algo que él hizo, Juan está viviendo después, algo que él hizo en la cruz. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque sin Cristo nadie resucita. Así es que si Él no resucita, yo no resucito, luego Él es el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes, para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque Él murió en este altar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que a veces Apocalipsis no me cita el mueble, pero me cita todo lo que ocurrió en ese mueble, todo lo que ese mueble representa me lo cita, y Jesús comienza por ese mueble. ¿Veis el orden? Así es que Jesús parte de su muerte como lo único que puede dar o que puede abrir la puerta a la salvación para nosotros. Mirad, hermanos, esta es una estructura, si os interesa, yo puedo hacer llegar al pastor esta estructura y os la puede pasar, porque si tenéis esta estructura a mano, esta estructura es de Duncan. Bueno, pues Duncan para mí da en el clavo absoluto sobre la estructura de Apocalipsis, no solo donde pone los interludios, que es interesantísimo estos interludios que hay aquí, en naranja, porque sabéis, mis hermanos, estos interludios solo tocan una cosa. ¿Qué pasó desde 1844 hasta que se acabe el tiempo de gracia? Esto dice este, dice este, dice este y dice este. Los 4 dicen lo mismo, solo que desde distintos enfoques, pero todos es lo que pasa desde 1844 hasta que se acabe el tiempo de gracia. Aquí me habla de los 144.000 y así podemos seguir. El libro de Daniel descubierto. ¿Cuándo se descubrió el libro de Daniel? ¿Cuándo se deselló el libro de Daniel, ese ángel que pone su pie sobre el mar, sobre la tierra? Todo absolutamente, estos interludios siempre son lo mismo. Y es muy interesante porque aquí y aquí aparecen entre el sexto y el séptimo, sexto y séptimo sello, y aquí igual. Así es que te está marcando el lugar exacto
donde están metidos estos interludios. Y fijaros, mis hermanos, tenemos el sábado, primera fiesta importantísima que Dios establece semanal. A continuación tenemos la Pascua, que es cuando muere el Cordero, y esto está en relación con las 7 iglesias. Veis que son 7 iglesias, 7 sellos, 7 cuernas, 7 señales, 7 copas, 7 victorias y 7 maravillas de Jerusalén. Y es así. Pero fijaros que está relacionado siempre con alguna de las 7 fiestas del pueblo de Israel que Dios estableció, que señalaban aspectos fundamentales del plan de la redención. La Pascua, la muerte de Jesús en la cruz. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo para que la Iglesia realice su misión. Las trompetas, bueno, pues ¿qué pasa con las trompetas? Pues que aquí Cristo escribe a las 7 iglesias. Yo tengo un tema que toco solo esta estructura, pero aquí Cristo escribe a las 7 iglesias. ¿Y qué les escribe, mis hermanos, a las 7 iglesias? Los puntos fuertes y sus puntos débiles, para que los tengan en cuenta. Y se las escribe a todos a la vez, a todos les manda las 7 cartas, ¿verdad? A las 7 iglesias, que son los 7 grandes periodos de la Iglesia, desde que Cristo asciende al cielo hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Pues les manda a todos. ¿Y por qué 7 sellos aquí? Los sellos en la antigüedad, ¿qué importancia tenían? ¿Qué se hacía? Identificaban, sí, pero en la correspondencia, ¿qué? Cerraban la carta, sellaban la carta. ¿Y quién podía romper el sello? Solo el destinatario, cuidado, solo el destinatario podía romper el sello, pero ahora vemos que Jesús es el que rompe los sellos. Ahí en la siguiente serie de 7 sellos, Jesús rompe los sellos. Y además dice que Juan lloraba porque no veía a nadie que pudiera romper los sellos, es decir, que pudiera dirigir la historia de la salvación de las 7 iglesias o de los 7 grandes periodos de tiempo hasta la segunda venida, y Juan llora. Pero entonces el anciano le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los sellos. ¿Por qué Jesús es el que tiene que abrir los sellos? Porque en todo el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo es, ¿qué? ¿Qué es Cristo, mis hermanos? ¿La Iglesia respecto a Cristo qué es? Dice que Él es la cabeza. ¿Y su cuerpo qué es? Es la Iglesia. Así es que ¿quién es el responsable total y completo de la Iglesia, de su cuidado, de que llegue un día todo ese remanente al cielo? ¿Quién es? Es Cristo. En la mujer vestida del sol, ¿sí? Con la luna debajo de sus pies. Es que es interesantísimo, mis hermanos. Pero veis, todo eso es la simbología de Apocalipsis, que si no la entiendo y no la centro en Cristo, no acabo de entender lo que está pasando ahí. Esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y 12 estrellas, es una imagen de la creación, del cuarto día. Pero ¿por qué Dios pone eso ahí, mis hermanos? Porque al final, todo lo que el sol, la luna y las estrellas tienen que hacer, cuando José tiene el sueño ese famoso, ¿quién resulta que es el sol, la luna y las estrellas? ¿Quiénes son? Es Israel, es el pueblo de Dios. Así es que esa mujer representa al pueblo de Dios. ¿Pero por qué la reviste del sol? Porque en toda la Biblia el sol representa a Dios. Así es que esa mujer está revestida del carácter de Dios. Y el sol, por la noche, en medio de la oscuridad, tiene a alguien que le refleja perfectamente. ¿Quién es? La luna. La luna refleja perfectamente el resplandor del sol en la oscuridad. Así es que este mundo que ha caído en la oscuridad, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿A través de quién podemos ver a Dios? ¿Qué vino Jesús a hacer a este mundo, mis hermanos? Vino a mostrar la gloria del Padre, ¿sí o no? Vino a mostrar el carácter del Padre, vino a mostrar esto. Y el Nuevo Testamento me dice que el fundamento único, no solo la cabeza, sino el fundamento único de toda la Iglesia, ¿quién es? Pues ahí dice que la luna está debajo de sus pies, o sea que la luna es el fundamento de esa Iglesia, de ese pueblo. ¿Sabéis que todas las fiestas de Israel se abrían con la luna cuando empezaban a hacer? Ahí se abrían las fiestas. ¿Por qué con la luna? Porque la luna, mis hermanos, representa a Cristo, por eso está ahí debajo.
y las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. ¿Y por qué había 12? ¿Alguien sabe por qué había 12? ¿Por qué Dios necesitó 12 tribus y 12 apóstoles? ¿Por qué? ¿Cuántos puntos cardinales a cuántos lugares tiene que llegar el Evangelio? A todos, 4. Así es que el 4 en toda la Biblia siempre son la totalidad del mundo, la totalidad de la tierra, la totalidad de la creación. Y para que el Evangelio, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué número es el Evangelio? Fijaros que Dios sitúa 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. ¿Qué está queriendo mostrar con eso? El número 3, mis hermanos, por eso hay 3 ángeles que vuelan por lo alto del cielo, representa el Evangelio. ¿Que tiene que ser llevado a dónde? A los 4 puntos cardinales de la tierra. Así es que 3 por 4, 12. Así es que ¿cuántas tribus necesitaba Dios? Necesitaba 12. ¿Cuántos apóstoles necesitaba Jesús para la misma misión? 12 también. ¿Por qué? Porque el propio número me está indicando cuál es la misión del pueblo de Dios en este mundo. Llevar el Evangelio a los 4 puntos cardinales de la tierra. Este es la única razón por la que tú estás sentado hoy aquí. Tienes que llevar el Evangelio a los 4 puntos cardinales de la tierra. Y si no lo haces, espiritualmente te irás muriendo. Esto es lo que intenta explicarnos Juan. Así es que, mis hermanos, Cristo abre los sellos, ¿por qué? Porque Él es la cabeza de la Iglesia, porque Él es el fundamento de la Iglesia. ¿Y sabéis lo que hace con los sellos? Los sellos los abre cuando llega la época de la primera Iglesia. Abre el sello y mira a ver cómo la Iglesia ha respondido a su carta. ¿Cómo ha respondido a mi carta esta Iglesia? Es muy importante leer en Apocalipsis la primera Iglesia con el primer sello, la segunda Iglesia con el segundo sello, la tercera Iglesia con el... y comparar, porque entonces veréis que lo que Cristo le aconseja a su Iglesia le dice, esto es muy importante que lo hagas, ten mucho cuidado con esto. De repente descubrimos que justo lo que le ha dicho que tenga mucho cuidado, la Iglesia ahí metida hasta aquí. En eso que le ha dicho que no haga, ahí, hasta aquí arriba. ¿Sabéis cuántas iglesias de las 7 hacen exactamente lo que Dios esperaba de ellas? 2. Solo 2 de 7. La Odisea precisamente no es una de ellas, y somos nosotros. Así es que solo 2 de 7. Solo 2 a las que no reprocha nada. Mis hermanos, los sellos representan que Cristo va a analizar la vida de su iglesia cuando llega la época de esa iglesia y la va a comparar con lo que le aconsejó. Cuando ve que no ha cumplido lo que tiene que cumplir, entonces ¿qué manda? ¿Qué son las trompetas en la Biblia? ¿Quién tocaba las trompetas? Realmente las cuernas de carnero. Y es muy interesante ver por qué eran cuernas de carnero, pero bueno, ¿por qué tocaban las cuernas de carnero los sacerdotes, mis hermanos? ¿Qué anunciaban las cuernas de carnero? El juicio. Cuidado que viene el juicio, viene el juicio. ¿Sí? Así es que, ¿qué hace Dios? Manda unos juicios limitados. ¿A quién? A estas iglesias. ¿Para qué? Para que cambien, porque tristemente, lo hablábamos hoy, ¿verdad?, en la mesa, tristemente el pueblo de Dios, mis hermanos, no cambia hasta que le caen chuzos de punta encima. Entonces, cuando le caen chuzos de punta y empieza el enemigo a perseguirle y empieza a no tener riquezas y empieza, entonces, Señor, ayúdanos. Y entonces el Señor, que es misericordioso, bondadoso, paciente, se apiada de nosotros y nos ayuda. Pero es la única manera de que nosotros reaccionemos. Tristemente no reaccionamos a menos que se nos hunda el suelo debajo de los pies. Como la Odisea tiene tantas cosas, es tan rica, tiene tanto donde entretenerse, Satanás le ha puesto tantos entretenimientos, oye, esas pantallas ahí donde se ven los partidos de fútbol, que parece que uno está en directo, esas televisiones impresionantes, esos juegos, todo eso, mis hermanos, está ahí porque Satanás quiere entretenernos para que yo no realice la misión. Así es que ¿sabéis lo que va a hacer el Señor? Ya lo ha empezado a hacer. Nos lo va a quitar todo. Lo va a hacer poco a poco, para que no caigamos en depresión profunda. Lo va a hacer poco a poco. Me quedaré un día sin trabajo, ya solo dependeré de lo que el Señor me dé, como Elías. Me quedaré sin poder ir a ningún sitio. Dependeré solo del Señor.
Y entonces en esa criba unos se quedarán y se aferrarán al Señor con todas sus fuerzas, y otros se marcharán y se convertirán en los peores enemigos del pueblo de Dios. Eso es lo que va a pasar. Pero el Señor sabe que con las vacas gordas, el pueblo de Dios solo engorda, y hay un texto por ahí que dice, Jesurún engordó y dio coces contra su hacedor. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, esto es lo que hemos hecho nosotros. La Odisea dice, soy rica y de nada tengo necesidad, ni siquiera de encontrarme con Jesús diariamente. Y por eso estamos como estamos, mis hermanos. Por eso el Evangelio no ha alcanzado los 4 puntos cardinales. Así es que esto es lo que ocurre aquí. Y finalmente estas trompetas me anuncian que llega el juicio. Y el juicio llega. Y aquí hay 7 señales fascinantes. Y cuando se acabe el tiempo de gracia, entonces Dios derrama las 7 copas, que es para frenar en seco al enemigo. Tiene que parar en seco al enemigo, porque el enemigo ha declarado a muerte a todo aquel que sea fiel a Jesús. Así es que Dios dice, sí, se acabó, ya no hay más tiempo de gracia, ya todo el mundo ha decidido, ahora paro en seco a Satanás porque no va a conseguir matar a ninguno más de mis hijos, ya no le daré esa satisfacción porque ya nadie más se podrá convertir, así es que ya no habrá más de esto. Finalmente, 7 victorias, 7 maravillas. También esto lo tenemos que estudiar en paralelo, ¿verdad? Esto es un candelabro, mis hermanos, un candelabro que este brazo se corresponde con este de aquí, este brazo se corresponde con este de aquí, y este se corresponde con este, y este es el centro. Y en el centro está el juicio. Así es que Dios le está diciendo a su iglesia, le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Mira lo que te tengo preparado, mira lo que te tengo preparado. Tu morada no es este mundo, tu morada es aquí, la nueva Jerusalén, las 7 maravillas que tengo ahí para ti. Mira lo que tengo ahí preparado para ti. Y sabéis, es impresionante. Dios comienza por fuera de la ciudad y va avanzando en esas 7 maravillas hasta que finalmente se presenta Él mismo. Aquí estoy, mi trono. Tú te sentarás conmigo en mi trono. ¿Qué te parece? ¿Puede haber algo más? A una iglesia que tiene problemas con las cosas de este mundo, Dios le dice, fíjate qué maravillas. Aquí, a iglesias que tienen problemas muy serios de apostasía, Dios le dice a su pueblo, sé fiel hasta la muerte y obtendrás estas victorias al final. Tú estarás victorioso y te presenta qué victorias vas a obtener al final. Finalmente aquí, con el juicio, Dios dice, oye, ten cuidado y haz caso. Cuando estos juicios, cuando estas pruebas lleguen a tu vida, cambia, hazme caso. ¿Por qué? Porque si no te encontrarás en el grupo enemigo. Mira lo que le va a caer al grupo enemigo. Le van a caer las 7 copas encima. Estos son advertencias nada más, pero aquí ya es ejecutivo. Y finalmente en el juicio, que es el centro, se va a decidir quién ha sido fiel a mí, quién ha estado conmigo, quién ha caminado por mi santuario desde el bautismo hasta el día de su muerte y quién no. Por eso aquí tenéis la historia de la iglesia, hasta aquí, tiempo de gracia, hasta aquí. Y aquí tenéis la iglesia después del tiempo de gracia. Ya es la fase celeste, esta es la fase final, y esta es la fase terrestre de la iglesia. Así es que cuando yo estudio Apocalipsis tengo que tener en cuenta esto, porque si no digo, ¿de qué está hablando aquí? ¿Estarán en el cielo o no están en el cielo? ¿Son literales o no? Tengo que tener en cuenta eso, porque eso me está indicando, mis hermanos, todo el rato lo que Dios pretende. Es una estructura concéntrica, un paralelismo concéntrico, donde el mensaje más importante se mueve hacia el centro. Así es que, simplemente para que veáis cómo el Apocalipsis está construido de una manera fascinante. ¿Dónde entró Juan al principio de su visión? ¿Dónde entra? Entra al lugar santo. Dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Así es que Juan ve esta puerta de aquí, del lugar santo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es que Cristo se desplaza desde su recuerdo a Juan de lo que hizo en la cruz, ¿a dónde? Mira, Juan, ¿dónde subí cuando yo me alejé de vosotros y me fui en las nubes del cielo? ¿Os acordáis? Sí, Juan, pues mira, yo entré aquí y ahora Jesús está arriba y Jesús llama a Juan que está en la tierra y dice, Juan, sube acá. Y Juan sube y entra por esa puerta de ahí. ¿Y qué ocurre a continuación? Mirad lo que dice Elena de White. En el conflicto de los siglos dice, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 apartamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono.
Y pone Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Fijaros que ya relaciona el altar de incienso con las oraciones de todos los santos. Todos los que son fieles a Jesús están en ese altar de incienso, orando. Ahí, ¿verdad? Se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Así es que Elena de White te dice, oye, lo mismo que había en el santuario terrenal también lo hay ahí arriba. Y ahí nos pasamos discutiendo en nuestra iglesia, mis hermanos. Oye, ¿será literal el santuario celestial o será simplemente una representación simbólica o será...? Y te dice Elena de White, oye, Juan vio eso. Y ahora yo voy a ponerme a discutir. No, yo no voy a discutir nada. ¿Sabéis por qué? Porque si los seres humanos necesitamos un santuario terrenal para entender en imágenes cómo es el plan de salvación, qué proyecto sigue, los ángeles del cielo, ¿cómo van a aprenderlo? Mis hermanos, decidme, ¿cómo lo van a aprender? Los mundos no caídos, ¿cómo lo van a aprender? ¿Necesitan un santuario como nosotros, sí o no? Claro. Lo necesitan igual que nosotros y le preguntarán a Jesús, oye, entonces esto... O sea que lo que hacía el sacerdote es lo que tú estás haciendo ahora y... Claro. Así es que yo siempre digo que Elena de White tenía razón. Al final siempre Elena de White tenía razón, mis hermanos. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Pues fijaros, en el Pentecostés ocurre ahí dentro. Y en el Pentecostés, mis hermanos... Todo está centrado en este mueble de aquí. Así es que Juan se desplaza de aquí directamente aquí, en el Pentecostés. Coincide con la entronización de Cristo. ¿Y por qué digo que el Pentecostés fue el candelabro? Mirad lo que dice ahí, Apocalipsis 1 del 12 al 13. Me volví para ver la voz de que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. ¿Sabéis de qué va vestido Jesús aquí? ¿De qué va vestido? De sumo sacerdote, porque solo el sumo sacerdote llevaba oro, pero va de sumo sacerdote de trabajo. Sabéis que las vestiduras reales de 3 colores solo las llevaba el día de la expiación cuando salía, después de haber terminado todo, entonces llevaba, pero si no iba de blanco y con oro, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Está caminando en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué? Mirad lo que dice Levítico 24, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. La tradición judía, ¿sabéis cómo sacaba el aceite? ¿Cómo sacaba el aceite de oliva? Cogían una aceituna con los dedos de la mano, apretaban la aceituna, la primera gota que caía a la vasija, esa era para el aceite de las lámparas. Todo el resto era para otras cosas, pero nada que ver. Así es que solo las primeras gotas de cada aceituna machacada por los dedos, imaginaros, mis hermanos, eso es lo que hizo la tradición judía finalmente. Bueno, pues dice, para hacer arder las lámparas continuamente, las dispondrá. ¿Quién las dispondrá? ¿Quién era el que mantenía las lámparas diariamente? ¿Quién dice que era? Aarón, mis hermanos. Es que a veces confundimos y decimos, no, los sacerdotes. No. Dios dijo a Aarón, el sumo sacerdote, desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová, sobre el candelero limpio, pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Así es que las arreglará, impedirá que se apaguen. ¿Y qué importancia tiene esto? Que temprano por la mañana el sumo sacerdote apareciese allí en el candelabro. Y por la noche, antes de irse a dormir, el sumo sacerdote arreglaba todas las lámparas otra vez. Llenaba de aceite. ¿Sabéis de dónde cogía el aceite? De la mesa que está enfrente. Porque había jarras de aceite. Y también había jarras de vino, además de los panes. Y esa mesa veremos que es el trono. Así es que del trono tomaba el aceite. ¿Y qué es el aceite, mis hermanos? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y la lámpara? ¿Qué es la lámpara? Según la Biblia, Salmo 119, ¿qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y quién ha inspirado la palabra de Dios? ¿Quién ha inspirado? Así es que es normal que la palabra esté llena de aceite.
Pero si yo no acudo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Se va a quedar sin aceite. Así es que, ¿dónde puedo encontrar el Espíritu Santo yo? ¿Dónde lo puedo encontrar? En la palabra de Dios. Pero si no tengo relación con la palabra de Dios, no hay aceite en mi vida. ¿Sí o no? Porque el aceite empapará mi vida cuando yo me meta en la lámpara. ¿Y cómo me meto yo en la lámpara? ¿Había algo que se metía en la lámpara, aparte del aceite? Las mechas. ¿Sabéis de qué se hacían las mechas, mis hermanos? En griego las llamaban linón. ¿Por qué las llamaban linón? Porque estaban hechas del lino. ¿Y de dónde sacaba el lino para hacer las mechas de las lámparas del santuario? Los sacerdotes no lavaban sus ropas. Cuando ya estaban algo sucias, las desechaban y se ponían unas nuevas. ¿Qué hacían con las viejas? Las hacían tiras. Y esas tiras eran las mechas. Así es que fijaros, la vestidura, mi vestidura, está metida en la lámpara. Y el sumo sacerdote que representa a Cristo viene temprano por la mañana a encontrarse conmigo, que soy un sacerdote, y quiere encontrarme metido en la lámpara, que es la palabra de Dios, y empapándome del aceite del Espíritu Santo que me va a dar poder, ¿para qué? Para que hoy mi vida sea un testimonio, por eso la luz. Así es que, ¿cómo voy a dar un testimonio? ¿Cómo voy a darlo, mis hermanos? Si yo me meto diariamente en la lámpara. Si yo me empapo diariamente del Espíritu Santo. Si Cristo con sus tenazas de oro puede quitar los pecados de mi vida. Ahí está quitando las manchas. Cuando yo me doy cuenta, metido en la lámpara, de que eso que pone ahí no lo he hecho bien. Así es que cuando me tengo que encontrar con Jesús según el santuario, todos los días temprano por la mañana y por la noche. Elena de White dice, cuidado con irse a la cama sin pedirle al Señor perdón, haciendo una revisión de lo que he hecho en el día. ¿Por qué? Porque me puedo morir esa noche y no he limpiado mi vida. ¿Por qué Daniel se encontraba 3 veces al día? ¿Por qué, mis hermanos? Porque estaba en Babilonia y quería ser limpio de todo pecado constantemente. Por eso, cuando el ángel se encuentra con Daniel, le dice, eres un hombre muy amado en el cielo. ¿Por qué? Porque tenía una relación constante con Cristo, constante. Así es que, mis hermanos, y tengo que terminar, simplemente fijaros el recorrido. A ver si os puedo mostrar el recorrido que Juan hace en el santuario. Fijaros que va en orden, ¿eh? Juan va del altar a donde está la iglesia, luego ve qué relación hay entre la iglesia y el trono de Dios, descubre que hay un jinete negro y un jinete muerte en el 3er y 4 sello, que están intentando romper el vínculo que hay entre el trono, es decir, no quiere que coman pan, ese jinete negro, no quiere que les llegue el aceite, no quiere que les llegue el vino. Por eso desde el trono hubo una voz que dijo, estás vendiendo muy caro el pan, que es la palabra de Dios. Y por 1260 años no hubo pan, mis hermanos, o un pan muy caro, que solo unos pocos podían tener acceso. Pero Cristo le dice, pero no podrás dañar ni el aceite ni el vino, es decir, no podrás dañar ni la acción del Espíritu Santo constante para llamar al arrepentimiento a los hombres, ni mi acción perdonadora a todo aquel que quiera arrepentirse y venga a mí. Esto duró hasta la Revolución Francesa, hasta que llegó la Reforma, mis hermanos, y finalmente, en 1844, Dios se va en su trono móvil hasta aquí. Cristo se levanta después, y si leéis primeros escritos, que lo tenía ahí, si leéis primeros escritos descubriréis que los que estaban aquí pendientes de él se levantaron con él. Cristo se los lleva hasta aquí y aquí les dice, esperad aquí un poco de tiempo, mantened limpias vuestras vestiduras, que voy a tomar el reino y pronto vuelvo a vosotros. Esto es lo que pasa desde 1844. Tenemos que estar aquí, mis hermanos, mantenernos aquí y desde aquí dar testimonio, porque este es el remanente verdadero de Dios.
Y finalmente, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y granizo grande. Cuando ya se abren las cortinas, hemos llegado al final del tiempo de gracia. Se ve el arca de la alianza y finalmente se produce ahí la segunda venida de Cristo, caen las plagas, aquí se produce la segunda venida de Cristo, Cristo sale, ¿verdad? A ver si termino. No quiere pasar más. Cristo sale, ¿me lo puedes poner otra vez? Ahí. Cristo sale, viene en su segunda venida y aquí es donde se ata al dragón por 1000 años, hasta que finalmente se produzca lo que va a ocurrir definitivamente aquí, que es que cuando después de los 1000 años Satanás es soltado. ¿Por qué es soltado? Porque resucitan todos aquellos que él ha engañado, ¿verdad? Entonces los pone a todos alrededor de la Nueva Jerusalén y dice, tomemos la ciudad porque somos más nosotros que ellos. La ciudad se posa aquí, justo aquí encima. Y entonces en ese momento desciende fuego del cielo y los consume a todos y ahí comienza la eternidad. Así es que veis cómo el santuario en Apocalipsis, a través del recorrido de Juan, me marca todo el recorrido de la salvación que yo tengo que hacer con Cristo para finalmente poder estar con Él, no en el lago de fuego, sino sobre la Nueva Jerusalén que estará ahí. Dice Elena de White que exactamente donde está ahora el Monte de los Olivos, ahí se posará la Nueva Jerusalén. Ojalá, mis hermanos, todos podamos estar en esa Nueva Jerusalén, todos podamos estar ahí, con Cristo, no fuera de la ciudad. Para eso solo todo Apocalipsis me dice un secreto. Encuéntrate con Jesús diariamente. Mantén tus ropas blancas. ¿Cómo? Encontrándote con Él. Para que Jesús, cuando llegue el juicio, pueda decir, oye, le conozco. Todos los días estuvo conmigo. Lo tengo escrito aquí en la palma de mi mano. Y quiero que pase conmigo toda la eternidad. Y entonces todos los mundos no caídos dirán, amén, que así sea. Ojalá, mis hermanos, esta sea nuestra experiencia. Que el Señor os bendiga. Amén.